El Pelao. Ricardo Rossetti. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo? Pues la verdad es que yo sabía que ese era mi destino por genética, ¿eh? Hace mucho tiempo, porque yo no tuve la suerte de conocer a mi padre, pero mi padre era calvo. Toda mi familia, por parte de mi padre, eran calvos. Y yo, a pesar de que empecé a perder pelo de verdad, a partir de los 30 años, yo ya sabía más o menos, teniendo 20, 21 años, que poco a poco iban las entradas de la frente pronunciándose, y ya sabía que más o menos mi destino era ir perdiendo bastante pelo. Pero vamos, yo por genética, como te digo, ya sabía, según iba creciendo, que mi destino era tener poco pelo y poco a poco ir quedándome calvo. No, porque tú mantienes un poco, ¿eh? Tú te resistes, sí. ¿Eh? Los lados todavía sí, las entradas ya pues van cogiendo fuerza, pero sí, ya se van notando más. ¿Tú usas champú? Sí, cuando me ducho siempre, sí. Sí, o sea, eso no, esa costumbre no la quitas. El pelo que mantienes hay que cuidarlo bien. Sí, no, el pelo siempre para la ducha, sí, y además que me queda siempre pues, más ligero, más suave, más brillante, queda mejor siempre. ¿Vas al peluquero o tú en tu casa? No, el pelo siempre voy a la peluquería a cortarme. Algunas veces ahora en casa, con esto de las maquinillas, siempre, y ahora sobre todo mi hijo me dice, pues si para el pelo que tienes yo cojo la maquinilla, te lo hago yo. Digo que no, me gusta ir a la peluquería todavía. Ese arranque de sinceridad de pal pelo que te queda es vamos, no sé cómo suena, cada uno lo recibe de una manera. Me hace gracia cuando me lo dice, ¿no? Porque yo le veo a él ahora con el pelo, que tiene un pelazo de cuidado y está todo el día gritándoselo y tal. Digo, pero si mira cómo estoy yo, digo, no creas tú que te vas a salvar. Pero vamos, todavía no se lo cree. ¿Qué pelo tenías tú? Pues yo la verdad es que ahora hace un rato, cuando estaba vendiendo alguno de el programa último que me habías mandado, el de Jesús Gallego, y veía las fotos, digo, ostras, al escuchar la primera pregunta, digo, ¿cuándo me di cuenta yo? Y he empezado a revisar un álbum de fotos y digo, hasta el año 2000 más o menos tenía bastante pelo. Y bueno, hubo un año incluso, pues no lo sé, yo creo que hacia el 85, 86 que llegué a hacerme la permanente. Me gustaba entonces llevarlo con rizos y entonces el pelo. O sea que sí, tenía bastante pelo. Bueno, lo normal de cualquier joven. Pero bueno, luego ya a partir del 2000 o así ya no tenía mucha facilidad para poder dejarme el pelo más largo, ni poder hacerme rizos ni cosas de estas. Y ya lo fui perdiendo. Pero vamos, sí, tuve bastante pelo en unas épocas. ¿Y te reconoces en esas fotos? Si tú se las enseñas a tus hijos, oye, mira, ese es papá, ese es tu padre. Sí que me reconozco, y la verdad es que entonces hubo épocas, no es de llevar melena, pero sí montonera de pelo. Y sí, cuando veo las fotos, un reconocimiento perfecto, sí que me gusta, y me gusta verlas de vez en cuando. Tengo muchísimos álbumes de fotos, la verdad, desde niño hasta ahora. No sé, más de 30 álbumes de fotos sí que tengo con todo el recorrido de mi vida. Carlos Bustillo, bienvenido al Pelao. Muchísimas gracias por estar aquí, ¿eh? Nada, gracias a ti, Ricardo, por invitarme, que es un placer poder charlar contigo, de verdad. Oye, y cuando recibes la invitación y dices, es que por ese podcast van solo calvos, o sea, es que voy, no, o sea, doy el perfil, no doy el perfil, esto cuando te lo dicen, ¿cómo fue? No, pues la primera vez digo, oye, que todavía me queda un poco pelo, ¿no? Digo, porque es verdad que esa gente que ha podido pasar por el programa, yo digo, oye, me dicen a mí Maldini, digo, pues sí, Maldini no tiene pelo. El caso que te decía antes, Jesús Gallego, pues Gallego es verdad que se rapó hace ya bastante tiempo. Digo, yo todavía me queda algo de pelo. Digo, pero bueno, sí, lo dice Ricardo, que hay que ir al programa, que ya estoy más o menos cerca de entrar en el club, a lo mejor, de hecho. Digo, pues para allá vamos. Bueno, un poco descapotado. Oye, también te voy a decir una cosa, ¿eh? Aquí van a venir, espero que vengan, los ex calvos, ¿eh? Que eso es otro mundo también aparte. Pues sí, la verdad es que sí, porque hay mucha gente que luego el doctor Martín ha hecho maravillas, y mucha gente ahí en las cabezas, y parece que no se notan, pero ha habido mucha gente que, como decías tú, tenía ya capota y luego se la ha querido disimular, y ahí, bueno, se han hecho un injerto, se han puesto pelo y ahora parece que no han perdido el pelo nunca, pero sí, ha habido mucho escalvo. Hombre, nada como Hilario Pino el día que salió en aquel informativo que reventó Twitter, además, ¿eh?
Sí, 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 sí. A Hilario sí le jugó una mala pasada. No, y ha habido gente que ha perdido también, incluso de no de injertos, de perder el peluquín en alguna ocasión. Eso Sí. sí, son malas experiencias, pero bueno, que sí, sí, son ex calvos que también tendrán que pasar. Una vez que pasen muchos calvos y no te quede mucha gente, te tienes que tirar por ex calvos. No creas, ¿eh? Tengo una lista muy importante, ¿eh? O sea, la gente me dice, un día te quedarás. Si yo enseño la lista que tengo aquí, de momento que sepas que eres el número 49 Ya y, son muchos. sí, sí, bueno, cuatro, esta es la cuarta temporada, pero eres el número 49 y tengo una lista que fácil puedo llegar a los 100 sin recurrir a nadie que haya ido a Bueno, Turquía ni nada por el o sea estilo, que ¿eh? tienes mínimo para otros 4 años y Sí, sí, luego a sí, partir sí, sí. del 10º así, pues ya invitar a estalvos. Bueno, o igual para entonces hay otros muchos más que se han ido sumando. ¿Eh? Bueno, luego, dentro de 4. Bueno, de momento vamos temporada de temporada, como dice el Cholo, partido a partido, que ya es bastante. Bueno, y vosotros programa a programa, oye, ¿qué tal os va? Esta experiencia de ahora Radio Estadio Noche con Aitor, no sé si notáis casi que hablamos de el Barça post-Messi y vosotros el primer año después de José Ramón de la Morena. Pues para mí sí, porque yo entré en la radio en el año 89 de prácticas en la cadena SER y yo entré en junio, que era la época en la que comenzaban las prácticas, y en septiembre de ese mismo año nacía el larguero. O sea que estamos hablando de hace 32 años y desde entonces pues yo he estado 31 con José Ramón porque él hizo el programa entre el 89 y el 94, ¿no? Y el año del Mundial, perdón, el año del Mundial de Italia, ahí estuvo un año él fuera de la radio, el año que lo hizo Paco González, luego siguió José Ramón haciendo el larguero y estuve pues, con él en la SER hasta el año 2016, que vinimos a Onda Cero, y otros 5 años en Onda Cero, o sea que han sido 31 años de programa con José Ramón. Sí que se puede hablar ahora ya de una etapa post José Ramón. Ha sido mucho cambio, lo primero por eso, y lo segundo también porque ha cambiado el estilo del programa, ¿no? Onda Cero, al decir que se iba José Ramón, que era un programa, digamos, de autor, un programa muy personal, hasta la sintonía, todo era un poco pues, de autor, como te decía. Entonces, ahora el programa ya no tiene tantas entrevistas como antes, no tiene tanto protagonismo el presentador, es un programa más abierto, con mucha más tertulia. Entonces, es una etapa nueva a la que nos estamos ahora mismo adaptando y que yo creo que, bueno, que más o menos y poco a poco va bastante bien. Y en el aspecto personal, hombre, al margen del cambio tremendo que supone eso, el pasar de trabajar con una persona que llevas 31 años más o menos trabajando con él, a trabajar con Aitor, al que conozco también desde hace mucho tiempo, pero que nunca ha estado nunca ha estado con él dirigiendo el programa, es un cambio grande que en el aspecto personal también me ha supuesto, tengo que decirlo, más tranquilidad, ¿no? Porque con José Ramón es verdad que había mucha más presión para trabajar y ahora, fíjate, después de más de 30 años, la cosa viene más tranquila. En ese aspecto, la verdad que estoy no voy a decir más relajado, porque aquí nunca te puedes relajar, pero sí que es verdad que ha supuesto un cambio grande también a la hora de trabajar para mí. O sea, tú estás en el equipo fundacional, digámoslo así, del larguero. Estás en ese grupo de personas que no sé si sois conscientes, en aquel momento imagino que no, pero al final de vivir un momento histórico en la radio, ¿no? Estar en la génesis, en el nacimiento de algo que ya forma parte de la historia de la radio, del periodismo deportivo, bueno, sí, del periodismo, vamos. Sí, sí, yo tuve, vamos, digamos, la suerte de vivirlo desde el principio. En principio, ahí en ese momento no eras consciente absolutamente de nada. Yo era un becario que entré en el año 89 en la cadena SER, que estaba pues haciendo lo que hacíamos allí al principio, intentar aprender y bueno, tenía gente a la que yo entonces pues podamos decir que idolatraba porque les escuchaba a diario, ¿no? El sueño que tenían todos de ser periodista deportivo y yo que escuchaba muchísimo el carrusel, pues entraba en un sitio en el que te presentaban a Manolo Lama, a Paco González, a José Ramón de la Morena, a Antonio Martín Barbuena, Enrique Martín, Chus Galán. Entonces yo iba conociendo a toda la gente a la que iba escuchando y estaba viviendo una especie de sueño durante el verano. Empezaba el programa en septiembre, no sabían, entonces en la SER había un programa que se llamaba La Ventana al Deporte, que hacía Julio César Iglesias, e hicieron entonces la apuesta
de un programa de la noche para intentar hacer la competencia a José María García, que era el auténtico rey de la noche. Y Alfredo Relaño, que era el director de deportes, pues dijo, el que hace el programa de las 3 está pegando fuerte en Madrid, es un programa distinto, gusta mucho, es muy original, y dijo, podemos llevar la apuesta de la noche a ver qué tal sale. Y esa apuesta la llevaron a la noche con José Ramón de la Morena. El 3 de septiembre de ese año nacía el larguero. Yo estaba pues allí pues, a lo que me mandaban, a llamar por teléfono a la gente, a intentar pues eso, ayudar, ir aprendiendo. Y así transcurrieron los primeros meses para mí, hasta que coincidió un día o una temporada muy, muy interesante, que fue la que supuso un auténtico cambio. Y te hablo de febrero del año 90, cuando nacen las televisiones privadas. Es el año en el que sale Antena 3, sale Telecinco, sale Canal Plus en esos meses. Entonces se produce pues, en un mercado de fichaje y de cambios bastante amplio, y eso hace que en la cadena SER se planteen pues lo que se plantean en todos los medios. Oye, ¿qué hacemos? Que Enrique Martín, me acuerdo que se marchó de jefe de prensa al Real Madrid, que Chus Galán se marchó luego a Telemadrid, Carlos Martínez se marchaba a Canal Plus, que estaba también trabajando ahí en la cadena SER, y hacía entonces el Atlético de Madrid. Entonces, claro, allí se hicieron el planteamiento y decía, oye, o fichamos gente o los que están de práctica se tienen que quedar aquí con nosotros. Y en ese momento estábamos de prácticas Paco Jo, Francisco José Delgado, que sigue todavía en la SER, y yo. Y a partir de ese año, febrero del 90, nos hicieron contrato, y yo seguía trabajando, pues colaborando allí por la noche y por las tardes. Bueno, entonces trabajaba todo el día, la verdad, porque iba a los entrenamientos del Atlético de Madrid entonces, y trabajabas en la radio todo el día. Luego por la tarde tenías el programa de las 8:30, en el que también entrabas y te quedabas por la noche. Y a partir de ahí, pues bueno, me fui quedando todos los días al programa. Hacía simultáneos Carrusel y El Larguero, y a partir del año 92, que mi vida da otro cambio en diciembre con un accidente de tráfico. Eso ahí es donde te iba a preguntar, porque tú eras inalámbrico sobre todo, o sea, tú eras de los que estaba Sí, a pie de campo haciendo partido de la jornada, y hay algo que cambia tu vida por completo. exacto. Sí, yo en la época esa del año 92 hacía partido de la jornada, o el segundo partido era el año del Superdeport, y hacía yo muchos partidos del Deportivo de Coruña, hacía carrusel Paco González, y la verdad es que pues, confiaba mucho en mí, en Roberto Gómez, un poco más adelante llegaría también Jesús Gallego, pero bueno, yo hacía partidos del Deportivo de La Coruña sobre todo, y del Atlético de Madrid. Y en esa temporada pues estaba haciendo, pues bueno, recuerdo estar en las Gaunas haciendo un Logroñés deportivo, en Albacete también, en Coruña, y en Turquía con el Atlético de Madrid, que jugó con el Trabzonspor un partido de UEFA. Bueno, esos fueron los primeros meses entre septiembre y diciembre. Y en diciembre, es una de esas fechas que no se te olvidan, un 13 de diciembre del año 92, me tocó ir a Pamplona a hacer el Osasuna Atlético de Madrid. Y estaba allí con Manolo Lama haciendo el partido, y después del partido, que volvíamos a Madrid, pues viendo allí cómo hacíamos el viaje de vuelta, dijo Michael Robinson, dice, oye, yo voy para Madrid, yo os llevo. Y nos vinimos con Michael Robinson, Manolo Lama y yo. Veníamos en un Mercedes Coupé, de estos que tienen 2 puertas. Conducía Michael Robinson, adelante iba Manolo Lama, y atrás iba yo, pues los 3 charlando. Y a la altura de Soria, pues en una de estas carreteras que luego al final hay una especie de talud y se bifurca a derecha e izquierda, pues según Mike Robinson, en vez de tomar la curva que debía tomar, tiró de frente, nos estrellamos con el talud, y bueno, ahí hubo unos antes en los que yo creo que llegué a perder el conocimiento, pero las secuelas mías es que a mí se me salió la cadera, el golpe fuerte fue en el esternón y la espalda, y Michael Robinson no tuvo absolutamente nada. Pero bueno, que a raíz del accidente ese
yo tuve que estar 7 meses con muletas, entonces dejé de hacer partidos y me quedé ya más centrado en lo que era la producción del programa, el estar todos los días ya en la radio, ya no viajaba, no hacía partidos, y a partir de ahí, ya del año 93, sí que fue de continuo de productor de programa de José Ramón. ¿Eso cambia tu vida? ¿La decisión de ya quedarte en la radio es tuya? ¿Tiene que ver con las secuelas del accidente? Es decir, ¿es una decisión que dices, no, yo prefiero esto? ¿O te hubiese gustado seguir siendo un inalámbrico, enviado especial a los partidos, seguir viajando? A mí me hubiera gustado seguir viajando, yo disfrutaba entonces mucho en los viajes. La verdad es que era apasionante, conocías a mucha gente, veías fútbol, que era lo que te gustaba, lo podías contar, estabas a pie de campo, entonces tampoco eran los inalámbricos como ahora, o sea, nosotros veíamos los partidos prácticamente al lado del banquillo, en el mismo césped podías entrevistar a los jugadores, luego pasabas a los vestuarios, o sea, no existía como ahora lo de las zonas mixtas, o que no salían los jugadores, o que no podías hablar con ellos, o que veías el partido al lado del narrador en la grada, y entonces se disfrutaba mucho. Me gustaba mucho el viajar, el poder conocer sitios distintos cada semana. La verdad es que vivía muy, muy feliz, y todo eso, claro, yo te hablo del año 91, 92, yo tenía 24 años, o sea que es que estaba viviendo un sueño. Y la verdad es que me gustaba mucho lo que estaba haciendo, pero luego ya fue por inercia, digamos, ¿no? Porque yo la época esa en que estaba con muletas, incluso, pues como no me impedía o sea, físicamente estaba bien, no me impedía, yo seguía trabajando, seguía acudiendo a la emisora Gran Vía para trabajar. Hubo incluso una época en la que durante más de un mes estuve viviendo en un hotel de enfrente para no tener que desplazarme ni tener que coger el metro para ir a la radio. Y entonces, como por cuestiones físicas de la cadera tampoco podía coger mucho peso, entonces los inalámbricos les llevabas al hombro, en los campos de fútbol tenías que correr, entonces claro, no podía correr, tenías que correr para ir a coger a los protagonistas, te peleabas con los inalámbricos de otras emisoras por llegar antes, pitaban en el minuto 90 y lo primero, claro, una carrera rápida, coger al que había metido el gol, al que había sido protagonista por lo que fuera, entonces claro, yo esas labores no las podía hacer. Entonces fui quedando más en la radio, iba haciendo las labores más dedicadas a producción, y bueno, pues ahí ya me fui quedando, me iba también bien, y hasta ahora. Pero lo que te quería preguntar, si en algún momento, joder, me hubiese encantado seguir aquello. O sea, o con el paso del tiempo es, mira, ha pasado y ahora mira cómo estoy, mal no te ha ido. No, desde luego que no. Y no soy tampoco de los que dan muchas vueltas a las cosas. O sea, las cosas vienen así. Algunas veces me acuerdo mucho de la frase que dice Vicente de Mos, que dice, lo que sucede pues sucedió, y yo la verdad es que tampoco he dado mucha vuelta atrás. Sí que me hubiera gustado, a lo mejor, cuando vas diciendo, digo, fue en el año 92, a final de año, en el 94 en el Mundial de Estados Unidos, pues yo ya estaba allí con José Ramón todos los días haciendo los programas, y veía a Gallego en la concentración con los jugadores, y algunas veces sí que dices, me hubiera gustado, mira, fácilmente, si no hubiera pasado nada, habría estado yo ahí con los jugadores de la selección a pie de campo y viviendo los entrenamientos y tal. Pero no soy de los que da vueltas a las cosas. Creo que hacía otra labor no tan, a lo mejor tan bonita, pero sí tan apasionante como la que pueden hacer los inalámbricos, y la verdad que también me ha ido muy, pero que muy bien, no me puedo quejar. Oye, ¿y cuándo te conviertes en la mano derecha de José Ramón? Es decir, tienes el accidente, dejas de viajar, dejas de ser un pie de campo, un inalámbrico para estar en la redacción, un equipo que prepara un programa, la producción, pero ¿en qué momento eres consciente de José Ramón de la Morena presenta, dirige el Larguero, y ahí está la mano también de Carlos Bustillo? Pues la verdad es que muchas veces, o sea, a lo mejor repasando, te diría que a partir de ese año, a lo mejor del 94, es en el que más, porque yo ya viajaba siempre con José Ramón y estaba siempre con él para todos los programas. En el 96 ya estuvimos también en la Eurocopa de Inglaterra, o sea, prácticamente todo, a partir del 94, pues ya prácticamente todos los días estaba siempre haciendo el guión, detrás de la pecera durante todos los programas, viajando con él siempre, porque entonces el larguero se hacía pues en muchos sitios
en función de la actualidad, ¿no? Cuando era la Vuelta Ciclista a España íbamos hasta los 20 haciendo el programa cada día en la localidad en la que era meta la etapa, y luego viajamos a todos los acontecimientos, a las finales, cuando había que entrevistar a un personaje famoso en cualquier sitio, pues a lo mejor hacíamos el programa allí. O sea que yo creo que a partir del año 94 ya fue de una forma, digamos, de decir, José Ramón hace el programa y el que está siempre más próximo y preparando todo con él, pues ya era yo. Oye, es que además yo recuerdo escuchar alguno de esos programas. ¿Cómo es? Lo digo por un guiño, sobre todo porque me imagino también que serán formas de vender, entre comillas, lo que está pasando. José Ramón dice una cosa, dice, Bustillo, que está distraído o algo así, y tú en la pecera, a lo mejor de la producción, diciendo, ya me ha caído un palo, que ha pasado tal. ¿Cómo son esos gas? O sea, ¿son de verdad? ¿Son guiños? ¿Son chascarrillos o eran broncas encubiertas? No, la mayoría de las veces chascarrillos. Cuando llevas trabajando mucho tiempo con una persona ya la conoces y ya sabes cuándo es una bronca o cuando te está diciendo algo. Ya a José Ramón ya le conocía, claro, tanto tiempo compartiendo momentos con él, yo le conocía perfectamente, y la verdad es que él concebía el programa como una especie de teatro, una especie de familia, ¿no? Y él tenía sus personajes y a cada uno, pues, nos tenía asignada una función para que el oyente identificara quién era ese personaje, ¿no? A mí siempre me vistió, pues, del que iba todos los días, o bueno, todos los días, todos los domingos, todas las semanas a misa, el que era muy madridista, el que era muy, muy formal, a Roberto Gómez al principio, y luego a Manoletti le tenía pues como el de los chismorreos, el que estaba todo el día por ahí buscando noticias. Preparó y luego una agencia que llamaba la agencia al soplo. A cada uno le tenía vestido más o menos con un papel dentro de la función, porque decía, hay que identificarle, que sepa cuando una persona habla quién es el que habla, el que se dedica a esto, el que cubre este equipo, y dentro de esa familia, pues yo era, entre comillas, así una especie de hijo de José Ramón de la Morena allí en el programa. ¿Y cuánto de verdad hay en eso? Es decir, dentro de ese teatro, dentro de ese disfraz, dentro de esa puesta en escena, todo aquello, ¿cuánto de verdad había? Es decir, madridista, católico y practicante de ir a misa, Roberto Gómez, cotilla o sea, ¿cuánto de verdad hay de No, eso? todo, o sea, de verdad hay mucho, o sea, todo. O sea, te quiero decir que yo, en todas esas cosas, yo soy madridista desde que nací, soy católico, practicante, todo eso es verdad. Lo único, José Ramón sí que lo caricaturiza más, lo escenifica para que la gente que sé yo se identifique más con ello. O sea, no era ninguna cosa de decir, vamos a vestir a este santo de esta forma. No, no, no. O sea, de verdad había pues prácticamente todo. Lo único que José Ramón rompía un poco con los cánones habituales del momento, por su vocabulario, por la forma de hablar, por la forma de expresarse, y porque era un cambio muy radical de lo que había hasta entonces, ¿no? Yo, por ejemplo, que había crecido de niño hasta los pues, 15, 16 años, todas las noches escuchando, entonces era Hora 25 que hacía José María García, y le escuchaba siempre en deportes. Claro, el cambio de un programa como el que hacía García, que era, incluso se tiraba programas hablando 50, 60 minutos él solo, un programa de denuncia, un programa pues completamente distinto a lo que luego hizo José Ramón, porque digo, tío, es un cambio fue muy, muy drástico, pero había mucho de verdad en todo. Oye, ¿qué imagen guardas tú de aquel momento en el que, escuchando la radio, escuchas a José María García? Que cambió la radio y el periodismo, esto es algo objetivo, Sí. porque esto yo creo que no lo puede negar nadie. Pero claro, luego viene esa guerra, esas maneras diferentes de entender la profesión. Antes de comenzar, antes de que comenzase el larguero, de que comenzase esa batalla, ¿qué imagen tenías tú de José María García? Pues la imagen de alguien que era, pues, no iba a decir un personaje a imitar, pero una especie de, como dicen en el fútbol, de ídolo dentro del periodismo. Yo recuerdo de estar estudiando BUP en Palencia, estaba en el colegio de La Salle. Yo tenía muy claro desde, pues, a lo mejor desde los 8, 9, 10 años, de que quería ser periodista deportivo.
yo era de los que me pasaba las tardes de los domingos con la radio pegada a la oreja escuchando los partidos. Entonces eran casi todos a las 5 de la tarde los domingos y lo escuchábamos prácticamente de toda la semana. Y por las noches, yo recuerdo, vamos, siempre me acuerdo de estar con el transistor pequeño que había entonces debajo de la almohada y me quedaba dormido todos los días pues escuchando a las 12 el programa, el Hora 25 de José María García. Y entonces pues, me alucinaba, ¿no? El ver a una persona con tantos datos, con tanta información. Algunos días hasta, claro, te disfrutabas en la cama, a ver qué va a contar hoy de la Federación, a ver qué va a contar hoy del Madrid, a ver qué era un programa mucho de denuncia, de crítica, y la verdad es que yo admiraba el periodismo que hacía José María García, e incluso recuerdo que, pues, no sé, yo tendría 15 años o así, que nos mandaron a hacer un trabajo en la radio para que nos dijeran hacer un trabajo de la persona o el personaje que vosotros admiréis en el trabajo o en, digamos, en la fase social de la vida que queráis, que vosotros os podéis identificar con él en vuestros sueños de lo que queráis ser de mayores. Y yo hice el trabajo de José María García. Entonces ya digo que me dieron un personaje, pues eso, al que admiraba y que yo dentro de mis sueños de ser periodista, pues que me hubiera gustado el decir, entonces pensaba, digo, ostras, digo, si yo llego algún día a trabajar ahí, qué bonito sería. Oye, O sea, tenía la imagen de una persona, pues eso, a la que admiraba entonces bueno, y que luego he reconocido siempre el gran trabajo que ha hecho. digamos que un oyente de García, un admirador de García, después está haciendo la competencia en una guerra que ha sido brutal. Carlos, yo no sé cómo recuerdas aquellos años. Aún así, mira, aprovecho para recomendar el podcast de Pablo Juan Arena, que ha salido hace unos meses, Saludos Cordiales, que me parece una obra de arte para contar lo que fue aquello. Pero tú personalmente, ¿cómo recuerdas esos años donde meter a un protagonista era o una victoria, una bronca, contar una noticia antes que, en este caso, que la COPE, era una victoria, si lo contaba antes la COPE era un drama? Personalmente, ¿cómo viviste aquello? Pues la verdad es que sobre todo eran momentos de mucho estrés, de mucha tensión. José Ramón empezó la idea del programa pues dando a la radio, al deporte otro aire. Y empezó todo, pues francamente, pues con mucha normalidad, ¿no? Y la normalidad, yo creo, entonces José Ramón siempre dice, existía normalidad porque no éramos nadie, ¿no? García seguía acampando a sus anchas en el espectro radiofónico y seguía siendo el rey. Tardaron mucho tampoco en saltar de chispas porque yo creo que la primera fue a raíz de un partido entre Brasil y Chile, cuando el portero de Chile, Rojas, cae en el césped. Tuvieron que suspender el partido porque tenía en el ojo tenía una especie de brecha, tenía sangre. Habían tirado una bengala, además, ¿no? Exacto, por una bengala que habían tirado. Y entonces, pues claro, José María García contó un escándalo en el fútbol, había por el acto de la bengala, cualquier día puede morir alguien en un campo y tal. Y me acuerdo que José Ramón, porque le había contado algo Valdano también, él dijo que estaba simulando Rojas, que pintado algo en la sangre que se le habían pintado, que estaba simulando en el campo, que estaba exagerando. Y bueno, digamos, en esas horas en las que todavía no se sabía realmente lo que había pasado, pues al día siguiente García pues menospreció lo de José Ramón, diciendo que viene aquí uno de pueblo a contar y a inventarse historias, no sé qué se pensarán estos nuevos del periodismo. Y a raíz, bueno, ahí ya empezó, digamos, la primera chinita de donde empieza prácticamente la guerra que hubo luego entre José María García y José Ramón de la Morena. Luego, pues bueno, ya se fue recrudeciendo con ataques de un lado y de otro, que ahora, claro, visto con el tiempo, pues fue una guerra muy, muy desagradable, de cosas que los dos se han arrepentido muchas veces de haber llegado tan lejos en los programas, porque, como bien dice, lo recuerda Pablo Juan Arena de una forma muy, muy acertada y muy bien trabajada, y lo escuchas y cuesta hasta reconocerlo, ¿no? Las cosas que iban diciéndose en un dial y en el otro. Y a la hora del trabajo yo sí que recuerdo que vivías épocas y momentos estresantes de verdad, ¿eh? Es que empezabas el programa a las 12 y había días que a las 12 menos 20 tenías que llamar al personaje o a las 11:30 y estar media hora hablando con él
para que no le llamara a otro y que estuviera comunicando el teléfono. Otras veces por la tarde tirarte horas prácticamente convenciendo a alguien, o que a las 12 que te llamamos nosotros, o es que me va a llamar también García. Ya, pero te hemos llamado antes, descuelga el teléfono, déjalo encima de la mesa y luego a las 12 menos 5 ya estoy atento, justo cuando sean menos 5, cuelgas, te llamo, ya lo coges y ya te quedas para entrar en antena. Bueno, contando 1000 batallas y 1000 historias cada día para intentar tener al personaje a las 12 en punto, que era pues a la hora en la que empezábamos los programas. Y se recuerda como momentos sobre todo de mucho estrés, de mucha tensión y muchas veces cuando lo miras ya con el tiempo de pena de decir, pero madre mía, qué locuras, qué manera de entender entonces la competencia y el periodismo, que estábamos como locos por meter a alguien a las 12 y hacíamos cualquier cosa, vamos. Yo lo recomiendo, ¿eh? O sea, yo me he escuchado todos los extras, todos los capítulos, es una maravilla. Es verdad que a mí me encanta la radio, bueno, como a ti, que tenemos esto casi metido en la sangre, pero a cualquiera que le guste el periodismo, a cualquiera que le guste la radio, vamos, que no se pierda ningún detalle de que lo vuelva a escuchar, porque nosotros aquí podremos estar contando batallitas, o tú podrías estar contando sobre todo batallitas, pero que ahí están muy bien contadas, muy bien explicadas, con muchos protagonistas. Es un trabajazo lo que ha hecho Pablo Juan Arena. Tú, no sé si colocarte o preguntarte por si eras el confesor un poquito de José Ramón. Lo digo porque hay un momento en el que él y García quedan y arreglan un poco esta situación. Y he escuchado también a alguno que dice, después de cómo nos hemos pegado ahora estos dos bien, a hablarse y a llevarse bien. ¿Cómo se gesta? ¿Cuándo te dice, oye, que voy a quedar con García? Oye, que he quedado con García. Y después de haber vivido toda aquella batalla, Carlos. Yo, bueno, como dices, he vivido todo y la verdad es que las guerras nunca se pueden mantener por siempre. Y García ya en el año 2002 se retira. Nosotros seguimos haciendo la radio, vamos, el programa de forma normal. Entonces ya, pues, no voy a decir sin competencia, pero de una manera mucho más cómoda, lógicamente. Ya había bastante diferencia. La audiencia del larguero se había disparado. O sea, llegó un momento, recuerdo una portada de Las que no se me olvida, 1.613.000 oyentes. O sea, es una barbaridad. Viendo ahora un programa de por la noche que llegó a tener 1.613.000 oyentes. Y luego, pues a medida que fueron pasando los años, siempre había gente que decía, bueno, yo he vivido la parte de José Ramón, que siempre había gente que decía, bueno, pues algún día tendréis que firmar las paces con García, ¿no? No vais a poder mantener esta guerra permanente. Él ya está retirado, tú sigues haciendo el programa en la radio. Y hubo gente pues, que se lo fue diciendo a José Ramón, imagino que a García también se lo dirían por otro lado. Y sí que recuerdo un día que me dijo, oye, que bueno, me ha llamado José Luis, que era un amigo común, me está diciendo que por qué no como un día con García, que vamos a un reservado, un sitio donde, pues, oye, donde no sea público, donde no nos vea nadie, que es absurdo que podamos seguir manteniendo ya después de tanto tiempo la guerra que hemos estado manteniendo. Yo creo que es un momento de, pues, oye, de por lo menos establecer una conversación, de poder hablar, de poder, digamos, o firmar las paces, ¿no? Y yo le dije, digo, pues sí, oye, digo, si es que no se puede en la vida mantener un rencor, una guerra permanente con una persona, a mí me parecía, pero vamos, bien. Y bueno, pues poco a poco tuvieron una comida, luego otra y bueno, han hablado varias veces y la verdad es que la relación ahora más o menos es de respeto mutuo y una relación pues bien. No te voy a decir que sea una relación excelente, pero sí, más o menos se han cruzado llamadas, han hablado algunas veces y tienen una relación pues buena. Bueno, le entrevistó cuando creo que fue el Inter, bueno, Movistar, el equipo de fútbol sala, creo que ganó una liga, algo así, y José Ramón Sí, entrevistó a entró unos García. minutos, sí, aprovechó y hablaron ahí unos minutos, estuvieron juntos también en un programa con Jordi Évole. Sí, Y también. exacto, sí, han mantenido así algunos encuentros y la verdad es que, bueno, pues casi por lo menos yo creo que una bonita forma de poner fin a lo que fue aquella historia. Tú, a ver, claro,
las cabezas visibles eran José Ramón de la Morena y José María García, pero había un equipo detrás. En los campos de fútbol, los reporteros, los inalámbricos, vamos, lo mismo. ¿Tú tenías algún enfrentamiento? No sé, por ejemplo, me puedo pensar en Julio Pulido, que hacía también las labores de producción con García. Ese enfrentamiento personal, esa competencia, ¿tú también lo llevaste a lo personal? ¿Te has enemistado con alguien? ¿Has hecho las paces, si es que te hayas enemistado con alguien del otro bando, digámoslo así? No, no, pero además nunca. O sea, yo sí que te puedo decir que no he tenido con gente de otras emisoras ningún enfrentamiento, ninguna discusión, ningún problema. Y es más, mantengo excelente relación con todos. O sea, yo ¿Y lo con... mantenías, mantenías el contacto o aquello no era no tengo contacto, pero No, tampoco tengo enfrentamiento? o sea, yo, por ejemplo, en aquella época nunca llegué a hablar con Julio Pulido ni le conocía, tan solo le conocía de nombre. Con gente con la que coincidí de inalámbricos tenía entonces muy buena relación. Yo tenía muy buena relación con Iñaki Cano, que estaba en Radio Nacional y la he seguido manteniendo. Me llevaba muy bien con Javier Herráez, que estaba trabajando a lo mejor entonces en la cadena COPE y me he seguido llevando muy bien. Me he llevado muy bien con Pipi Estrada, me llevaba muy bien con Chema Candela, nuestro hermano Chema Candela, que tristemente falleció el año pasado, pues tenía una relación excelente con Chema Candela. Yo prácticamente, te digo la verdad, con todos, con Mónica Marchante, que entonces, fíjate, cuando empecé yo, ella estaba en la Inter y también compartíamos tiempos de entrenamiento, luego ya se marchó también a la tele. En fin, yo en eso sí que puedo decir que he mantenido siempre muy buena relación con todo el mundo. Soy una persona muy, no te iba a decir pacífica, pero no he tenido nunca enemistades en la radio, ni enfrentamientos, ni discusiones, nunca. Bueno, por lo menos más tranquilo, ¿no? Sí, sí, Oye, sí. que se peguen otros. Yo quiero llevarme bien con la gente, ¿no? Sí, no, no, la verdad es que sí que siempre he mantenido, digamos, mucha calma. José Ramón siempre también muchas veces me lo decía, algunas veces me dice, oye, que para hacer tortillas hay que romper huevos, es que tú nunca... Rómpelos tú, Y, ya rompes tú bastantes, ¿no? sí, sí, él ya rompía bastante. No, algunas veces también a él, cuando me decían muchas veces si era yo la vez que estaba detrás de él para muchas cosas, que él siempre decía, Bustillo es una especie de Pepito Grillo para mí. Dice que la voz de mi conciencia muchas veces El para angelito bueno, cuando, ¿no? cuando digo, pues siempre intentar poner un poco de tranquilidad o de paz en el asunto. Una especie de, vamos, digamos, de contrapeso. Eh, y luego llega, bueno, evidentemente se va García de las Ondas 2002 en Onda Cero. Tenéis ahí una época donde la competencia puede ser con Avellán, pero claro, los números están muy distanciados. Pero hay un momento en 2010 en donde el equipo de la cadena SER se quiebra. Paco González, Pepe Domingo Castaño y hay una parte del equipo histórico del Larguero, de Carrusel, que se va a ser competencia en la COPE. ¿Cómo fueron aquellos momentos, Carlos? Porque contado, bueno, yo le he escuchado esto a Alcalá varias veces. Me encantaría que pasase por aquí Alcalá, que es otro de los Mira, candidatos. ese sí que puede pasar, sí. Sí, sí, ese presenta el target. Paco González, mira, Paco González también podría, pero por otro target diferente. Pero les he escuchado cómo vivieron aquellos momentos previos al Mundial de Sudáfrica, cómo fue quedarse en la SER después de esa escisión de un grupo tan cohesionado como siempre se os ha visto desde fuera. Pues, la verdad es que un momento triste, bastante triste porque era un equipo de ensueño en la radio, ¿no? En esa época, pues claro, estaban Pepe Domingo Castaño, Paco González, Manolo Lama, José Ramón de la Morena. Era un equipo, pues todas las estrellas de la radio estaban juntas prácticamente ahí en la cadena SER, como pues, de audiencia imbatible, tanto en Carrusel Deportivo como en el Larguero. Y llegó ese momento en el año 2010, estaba pues, director en la cadena SER, Daniel Anido, dirigía el Carrusel Deportivo Paco González. Bueno, pues hubo un enfrentamiento por una serie de programas que había que hacer fuera con motivo del Mundial. No llegaron a un acuerdo con Paco González y el que era director de la emisora. Y a nosotros nos pilló, yo me acuerdo el primer día, yo estaba en Hamburgo,
era una final de la Europa League entre el Atleti de Madrid y el Fulham. Y fuese el primer día que Paco González ya no hizo el carrusel deportivo, lo tuvo que hacer el Gallego de urgencia. Y nosotros estábamos, como digo, yo estaba con José Ramón porque el Atlético de Madrid ese día ganaba una de las copas de la, no sé si era ya Europa League. Exacto. Sí, yo creo, mira, es verdad. No sé si ahora es Europa League, yo creo que puede ser Europa League. Sí, pues sí, le ganó con comodidad ahí al Fulham y ahí fue el primer. Claro, a nosotros nos pilló, oye, que ha pasado esto, que no va a hacer el programa, que no va a hacer el carrusel deportivo Paco, que lo va a hacer Jesús Gallego. Y claro, digo, en el momento nos quedamos así un poco con el impacto. Luego ya, pues bueno, se viendo todo con el Mundial de Sudáfrica, que se van a marchar a Copa. ¿Y quién se va? Pues bueno, claro, hubo un trasvase, pues parece que Veros de Barcelona se va, y que yo creo que Germando Barro, el de Coruña, también se va. Y se va Paco González y se va con él Jorge Evia, que es el productor, y se va Pepe Domingo Castaño. Bueno, hubo un trasvase importante de gente y ahí pues con bastante incertidumbre. Ya en el Mundial sabíamos que había gente, por ejemplo, Manolo Lama estaba con nosotros, era el que narraba la selección española y consciente de que también se iba a ir por su relación con Paco González, que se iba a ir a la COPE a trabajar. Y en esos momentos en los que, bueno, pues que estaba en el aire el futuro de cada persona, yo recuerdo un día que, bueno, pues estuve en el despacho con José Ramón de la Morena hablando, me dijo, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te vas a marchar también? Hay que plantear la temporada, no tienes que decir. Y yo en ese momento, pues, oye, tengo que confesar que hubo también dudas, me ofrecieron la posibilidad también de poder marcharme y hubo momentos de dudas porque no sabía lo que iba a pasar. Es que había tanta incertidumbre, se va este también, se va este otro, ¿qué va a pasar aquí en la SER? Y bueno, yo le dije a José Ramón, digo, oye, mira, estamos hablando del año 2010. Claro, yo llevaba 21 años en la radio, me había ido, estaba contento con la forma de trabajar. José Ramón siempre me había apoyado, defendido y digamos que he ido un poco más allá, porque es de los que se ha peleado muchísimo siempre por la gente que ha estado con él y en el caso mío, pues todo, o sea, prácticamente para defenderme en la radio, para pelear por mí, por mis condiciones, por el trabajo y por todo, pues la verdad es que había dado todo. Entonces, pues yo tenía que ser también consecuente y agradecido. Yo le dije que sí, que me quedaba, que podía contar conmigo, que yo me iba a quedar en la SER. Y bueno, lo viví con pena porque yo tenía muy buena relación con todos, especialmente pues con Manolo Lama, que se fue a más a partir del accidente, porque convivimos ya entonces siete semanas juntos en una habitación del hospital y luego hemos seguido manteniendo relaciones pues en la radio y fuera de la radio. Tenía muy buena relación con Paco González, manteníamos entonces cenas no semanales, pero casi, y fue romper un poco con todo aquello. La verdad es que se vivió con pena, seguimos manteniendo buena relación, pero no es lo mismo. No, o sea, ¿se ha resquebrajado un poco la amistad? No la amistad, pero te quiero decir que entonces, igual que te digo que manteníamos pues cenas a lo mejor pues todo, cada 2-3 semanas, que viajábamos a muchos sitios juntos, pasábamos muchas horas en la radio. Entonces pasa un momento en el que ya no convives, no ves a la gente porque ya no es, o sea, no es lo mismo. A la hora del trabajo, pues cada uno tiene que estar en lo suyo y aunque seguimos manteniendo la amistad, ya el vernos es ya periódicamente y aunque pues la relación es buena, pues no, yo a Paco, por ejemplo, le veo poco. Le he visto la última vez, pues a lo mejor con la última Champions del Real Madrid, que nos cruzamos allí en Kiev, en el aeropuerto o en el campo de fútbol, o sea, nos vemos poco. Con Lama me he visto algo más, pero también la última vez fue con un partido en Vitoria, yo creo que el año pasado, en un Alavés Real Madrid. En fin, que el vernos y el compartir momentos ya es muy, muy, muy esporádico, aunque la relación sigue siendo buena. 7 meses, o sea, 7 meses ingresados después del accidente en el No, hospital. 7 ingresado semanas, perdona. 7 meses Ingresados estuve con muletas, con pero muletas. ingresado, exacto, Bueno, yo ingresado estuve
hasta el 24 de enero del año siguiente. Estuvimos allí Manolo y yo 7 semanas. Entonces, claro, te hablo del año 93. Oye, y A mí se me había salido... en 7 semanas, tal y como estabais, o sea, ¿en la misma habitación, cama con cama o...? Sí, en la misma habitación. Las camas estaban separadas 2 metros una de otra y la verdad es que o sea, dijimos, la fotografía era para verla. Yo estaba en una cama y tenía puesta una tracción en la rodilla izquierda. O sea, fíjate, los tiempos no hace tanto, estamos hablando de hace 29 años, pero la realidad es que yo no podía moverme. Tenía la pierna izquierda levantada, un tornillo que atravesaba un hierro que atravesaba la rodilla, y luego todo estaba sujeto por una tracción con el pie en aire. Y Manolo estaba con un corsé que le llevaba de la cintura hasta el cuello y luego un collarín. O sea que él estaba siempre mirando al techo y sin poder girarse, y yo estaba pues con la pierna prácticamente en vuelo, pero sin poder ni bajarme de la cama ni nada. Manolo podía bajarse y dar paseos, siempre con la cabeza tiesa, daba algún paseo por la habitación y yo sin poder moverme. De hecho, Manolo, para ver la tele, tenía puesto un espejo en el techo para que pudiera ver la tele, porque no podía girar la cabeza cuando estaba en la cama, y miraba pues al techo y ahí podía ver la televisión. Y claro, la verdad es que lo pasamos, así cuando lo recuerdo cada vez que cómo fueron aquellas semanas, lo pasamos bien. En la habitación nos trataban muy bien, teníamos muchísimas visitas, y allí todos los días iban pues, compañeros allí a vernos, a compartir con nosotros, y a pesar de las circunstancias, pues bueno, pasamos allí unas semanas agradables. Bueno, me imagino que además enganchados a la radio, ¿no? O sea, Sí, no, pendientes allí pendientes de todo, entonces no teníamos otra cosa que hacer más leer los periódicos, escuchar la radio, hablar todo el día, pero vamos, centrados casi siempre, lógicamente, en el fútbol, en el Madrid, en la Liga, en el Atleti, pues en todo, en la radio, ahí estaban con todo. Te lo iba a preguntar porque lo que ha cambiado la radio de ese momento, bueno, del momento en el que nace el Larguero, de todo lo que hemos hablado, a la radio actual. No sé si eres un tipo que añora ese tipo de radio, que se ha adaptado, que ve aquella radio con el idealismo con lo que muchos periodistas lo ven, si esa radio puede llegar a volver de otra manera, si eres de los que piensa que la radio puede apagarse con todo esto de las nuevas tecnologías y la radio puede volver a ser tan fuerte como antes. Yo añoro esa radio de entonces. Creo que la radio nunca se va. Es un medio que nunca pierde actualidad, es un medio de compañía único. La radio para mí, o sea, es insustituible, pero sí que reconozco que la radio no es ni tiene la fuerza que tenía, ¿no? Yo lo veo en casa, y ahora con las nuevas tecnologías, con todas las cosas que tiene la gente, pues la radio no es lo que era, y hay que reconocerlo. Cuando te decía ahora que lo veo en casa, antes te contaba que yo crecí con la radio. Yo todos los domingos de niño estaba con la radio pegada a la oreja escuchando los partidos. Me dormía por la noche con la radio en la cama. Había muchísimos días que a mitad de noche te despiertas, tenías que apagar la radio, incluso al día siguiente con la radio encendida todavía. Y ahora, por ejemplo, yo en casa, pues mis hijos apenas escuchan la radio. Algunas veces puedo escuchar el programa, el Radio Estadio de ahora o el Transistor de antes o el Larguero, pero yo les veo que no tienen ninguna preocupación de escuchar la radio, y lo veo en muchísima gente, ¿no? Ahora por las noches están más preocupados en las series de Netflix, en ver YouTube, en estar enganchado pues al ordenador, al iPad. Las nuevas tecnologías, la verdad es que han ido muchísimo, y ahora la radio pues se sigue escuchando lógicamente. Es que a lo mejor escuchan lo que quieren, ¿no? Porque tienen la posibilidad con los podcasts y con el seguimiento que hay, de escuchar la entrevista que quieras, el momento que quieras de cada programa. Yo creo que la radio se va adaptando, porque la radio es actualidad, es directo siempre, y se está adaptando a todos los momentos, pero yo reconozco y creo que la radio no es lo que era antes. Las audiencias también lo reflejan así, pero también te digo que creo que la radio no morirá nunca.
Claro, es que antes me decías 1.600.000 y pico oyentes tuvisteis en el larguero, ¿no? Sí, sí, Claro, es que 1.613.000 era antes. Sí. claro, 1.613.000, no sé cuántos hay oyentes, no sé en qué momento es, si es con García después, o sea, estando en la COPE o en Onda Cero, ya no estaba García y estaba... Estaba García todavía en la competencia. No, lo digo por saber, 1.600.000 vosotros, ¿cuántos oyentes podría tener García? El resto, porque ahora Sí, 1.600.000, es que la suma de los no tres lo, programas no, gordos de deporte está por no, ahí. no lo sumamos entre los tres ahora, no sumamos el millón 600.000 o por ahí andaría más o menos, sí. Y entonces habría pues más de 2,5 millones, a lo mejor por la noche de oyentes de oyentes de radio. Las audiencias de antes, lógicamente, no se dan ahora y el tiempo de consumo de radio también es mucho menor ahora del que era antes. Claro, es que antes, no, a ver, dices, ¿y por qué? Bueno, yo te digo por lo que me puede pasar a mí. Yo si pongo la radio, pongo para ver, para escuchar una entrevista, para una tertulia, para ver detalles. En esa época, yo me imagino que muchos oyentes poníamos la radio a ver qué ha pasado. O sea, es que ahora Sí, llegas casi con la lección aprendida ahora a las 11:30, pero en aquella época era poner a las 12 a ver qué ha pasado en el día, casi. exacto, sí, sí, sí. Es que era una especie de religión el coger y a las 12 de la noche escuchar a ver cómo empieza García, cómo empieza De la Morena, a ver qué hay. Cuando pasaba algo estaba esperando, pues a las 12 seguro que va a estar en la radio a ver qué cuenta. Pero es que ahora, digamos que todo nace y muere al instante, ¿no? O sea, cualquier persona con un teléfono en la mano, al segundo está a través de cualquier medio, o sea, porque estás viendo la página web del ASO, del Marca, porque te salta una alarma, porque estás en Twitter, o sea, todas las noticias las sabes al segundo, o sea, estás como prácticamente enterado de todo, ya a las 12 de la noche no tienes lo que dices tú, la curiosidad de ver pues cómo cuentan las cosas, a ver, una tertulia, las interpretaciones que hay de un tema, pero prácticamente ahora ya no existe interés de decir, oye, a ver a las 12 que empieza este programa, a ver cómo empieza, a ver qué dice esta persona, porque seguramente ya la has podido escuchar a lo largo de la tarde en cualquier momento, o se ha podido expresar a través de sus canales, de sus redes. No existe ese interés, esa lucha que había antes por las noticias. Es que esto es la postura del oyente, ¿no? Claro, para nosotros como periodistas es diferente. Lo que te quema una noticia, ¿no? En aquel momento, a las 7 de la tarde, puedes estar preparando una cosa que vas a contar a las 11:30, o a las 12, mejor dicho, en aquel momento. Sin, entre comillas, el temor que nadie te la pueda levantar, ahora es que Twitter, las páginas web, o sea, es que preparar o sea, intentar llegar a las 11:30 para contar algo que no sepa nadie, esto pasa de una manera rarísima. No voy a decir que No, casi nunca, pero vamos, casi nunca. nada, yo ahora es que es prácticamente imposible. De hecho, hay veces a lo mejor que estás en la radio, a lo mejor y son las 6 y tienes una noticia a lo mejor que dices, oye, que me he enterado de esto, ¿qué hacemos? Y al momento siempre dicen, pues dalo rápido, simplemente, aunque sea dar el titular, porque en cualquier momento va a salir. O sea, es que antes no teníamos ninguna duda. Esperaba siempre, oye, no, espera que a las 12 salimos con esto y no hay ningún problema. Pero es que ahora en el momento que haya cualquier atisbo de que te has enterado de algo que crees que puede ser una bomba, digamos, informativa, pues darlo al momento. O sea, salir rápido en el programa que estés, incluso algunas veces cuando hay un programa en el que dices, oye, que hay esto grabado, pues dice, nada, lánzalo en Twitter, en el Twitter del programa, lánzalo porque esto tiene que ser lo antes posible. Es que va a salir en cualquier momento, en cualquier otro sitio. Ahora las noticias, las exclusivas son, digamos, muy difíciles. Yo iba a decir casi no inexistentes, pero son muy complicadas. Y además existe otro problema grande, que hay muchas noticias que al final no sabes de quién son realmente, ¿no? Porque con esto de las redes sociales, de lo que estábamos hablando, hay veces que a lo mejor estás diciendo tú, pues no lo sé, me he enterado o creo que el Real Madrid iba a fichar a este jugador y resulta que a lo mejor hace 20 minutos lo ha puesto alguien en su Twitter porque le ha llegado por otro sitio o porque se ha enterado de otra forma. En fin, que ahora es muy difícil y además que hay muchos que se apropian también digamos, de noticias de otros porque, oye, lo ves que lo ha publicado alguien, pero que a lo mejor no tiene
digamos, la onda expansiva que puedes tener tú, la audiencia que puedes tener tú, y enseguida pues lo sueltas tú y parece que la noticia es tuya. Ahora es tanto el espectro que hay a la hora de informar que prácticamente no existe la lucha que había antes por dar la exclusiva. Sí, que ahora se diversifican. No sé, antes estaba pendiente de si la decía García, si la decía Antena 3 Radio en su momento, la COPE. Ahora, claro, ahora hay tal cantidad de posibilidades, perfiles de Twitter, páginas web, muchas más radios, las televisiones. Que bueno, lo que pasa es que, ¿sabes lo que el otro día lo estaba pensando? Se echa de menos que un futbolista se ponga a las 12 de la noche al teléfono. Antes era como muy normal, ¿no? Bueno, escuchando el podcast de Juan Arena, las peleas en casa de Futre para ponerlo el primero, pero es que el otro día estaba escuchando un poquito la radio y, bueno, pues nada, pues con el móvil y tal. Gerard Piqué en Twitch, pues estaba en su canal de Twitch a las 12:30 de la noche, 2 días antes de un partido importante como el que tenía el Barça en aquel momento ante el Dinamo de Kiev en el Camp Nou, respondiendo a preguntas de la gente, y pensaba, es que esto antes pasaba en la radio, pero que era lo más normal, no había ningún drama porque 2 días antes un futbolista de un partido importante, no te voy a decir la noche antes, pero que tuviesen la posibilidad de explicarse, de atender a una entrevista en la radio y tal. Ahora es rarísimo. Sí, no, yo he vivido todas las épocas. Ahora es prácticamente, bueno, voy a decir que no es imposible, pero es muy difícil. Desde que ya surgieron además todos los departamentos de prensa, los futbolistas que son prácticamente todos una agencia con su jefe de comunicación, un departamento de prensa, con el departamento de prensa del club, pues prácticamente las entrevistas son contadas, como quien dice, en los programas. Pero yo sí que, vamos, yo he vivido épocas de todo, de hablar con jugadores de forma natural, la víspera, los días de partido, de tener en la radio a todos los jugadores en el momento en el que acaban al equipo. O sea, yo incluso en no hace muchos años, en los primeros años del 2000, pues cuando llegaba al Madrid Zidane iba al larguero, y cuando llegó Beckham fue al larguero, y cuando llegó Ronaldo fue al larguero. O sea, todos iban pasando por la emisora a los pocos meses o a las pocas semanas de llegar a Madrid. Entrenadores, presidentes, todos. Ahora pues, es una lucha para tener uno en el año, a lo mejor, que te puedan dar la posibilidad de que un jugador vaya durante el año un día a la emisora. Y lo más, a lo mejor, grabarle una entrevista en Valdebebas, si es el caso del Real Madrid, o a lo mejor en el Metropolitano, si es el caso del Atleti. En fin, el cambio ha sido brutal en eso. Y en eso no de los jugadores. Incluso en el cambio de presidentes o directivos, te podría hablar de que es que antes hablabas con tanta facilidad con todo el mundo. O sea, las semanas de clásicos o de grandes partidos, yo recuerdo haber hablado, pues eso, la víspera, pues de poder juntar a Lorenzo San en el Madrid y Gaspar en el Barça como presidentes, incluso antes poder juntar también a Ramón Mendoza, que estaba en el Real Madrid, con el presidente del Barça, de poder hablar con los entrenadores de los dos equipos, de poder hablar. Yo incluso recuerdo que estando en Carrusel y en un partido de fútbol, de entrevistar a Paco González en el descanso, a lo mejor a Lorenzo San, que estaba en el palco, y contarle cómo estaba viviendo el partido. O sea, había una facilidad para poder hablar con directivos, con presidentes, con gente cercana al fútbol. Había una sintonía que, bueno, ahora se ve como añorante, como algo diciendo, madre mía, qué tiempos entonces. ¿Sabes qué? Lo pensaba ahora con Pepe Castro y Del Nido. Hace 20 años Pepe Castro y Del Nido se hubiesen juntado en una emisora y, vamos, todo lo que han dicho por separado se lo hubiesen dicho a la cara. Eso forma parte también de la historia de los programas de radio, cruzar a los protagonistas, y aquello podía terminar o bien o como el Rosario de la Aurora. Sí, no. Normalmente empezaba bien, pero durante los programas sí que había mucha pique, había discusiones. No hemos tenido nunca, o sea, en el programa que se hayan, digamos, insultado dos personas en directo, que se hayan colgado el teléfono, pero sí que ha habido enfrentamientos en algunas ocasiones. Y la verdad, pero que la mayoría de ellas eran conversaciones agradables, era para recordar anécdotas, para hablar cada uno de lo suyo.
y para, no sé, se vivía el fútbol con algo mucho más cercano, más coloquial para todos. Y la relación que había, incluso de los directivos de entonces con los periodistas, era mucho más cercana. Esto Iba a decir que yo recuerdo ahora, estando yo en la SER, claro, es que los tiempos eran otros, yo lo recuerdo con mucha gracia, sobre todo las épocas de Jesús Gil, es que había... Yo entonces, claro, eran mis primeros años cuando llegó Gil a la presidencia del Atlético de Madrid, era cuando yo empezaba en la radio, y me tocó vivir muchas tardes del club financiero, cuando echaba entrenadores y muchas presentaciones de entrenadores en el Calderón, porque te hablo del año 91, 92, que era su etapa álgida. Y yo sí recuerdo estar en la SER y, bueno, yo mantenía una buena relación con Jesús Gil. Y yo sí recuerdo de llamarme muchos domingos a lo mejor para decirme, a ver, niño, ¿qué ha hecho el madrileño esta mañana? Mírame los resultados de tercera, para ver qué ha pasado, para preguntarme resultados a lo mejor de fútbol, y día enfadado para decirme, oye, ya están liándomela otra vez. Dice, tengo ganas de rajar, entra en una cabina que voy a hablar. Y te llamaba Jesús Gil porque quería contar algo en la radio. Y había momentos que ahora los miras y dices, madre mía, qué tiempos. Oye, ¿has visto la serie de Movistar? La serie... ¿cómo? No, Se me ha escapado el título ahora, lo tenía en la punta de la lengua. sí, la que ha pasado sobre García y de la Morena, pero esa. no la he visto. No, ¿No la la has verdad visto? es que ¿No has querido verla? ¿Te han hablado? no, Porque se o ha hablado sea, mal, en la profesión se ha hablado mal de esa serie y hay gente que yo no quiero ni verla. yo no la he visto. Cuando me han hablado de ella me han dicho, para los que habéis vivido toda esta etapa, seguro que no os gusta, porque no os vais a reconocer en ella, porque es una manera a lo mejor de caricaturizar todo el trabajo que hicisteis y no os va a gustar. Sin embargo, para el que se enfrenta a ella a lo mejor ahora, sin saber lo que pasó entonces, pues es una serie a lo mejor que está bien hecha y que sí que le puede gustar. Y yo la verdad es que tampoco he estado tentado de verla. Digo, no me pareció en el momento cuando me dijeron, yo creo que tú que has vivido a lo mejor todo, no te va a parecer la serie todo lo que en su momento trabajasteis en la radio y lo que tal, yo creo que no lo vas a ver reflejado en la serie. Y no me he animado a verla, no sé si en algún momento igual decido verlo, pero hasta el momento no he visto, pero además nada, ni un minuto. Reyes de la Noche, que lo he mirado ahora, Exacto. Reyes de la Sí, Noche. sí, No Reyes de tenía... la Noche. Sí, a García no le ha gustado. No, bueno, José Ramón sí que No, tuvo tuvisteis a los actores el sí, año sí, pasado sí, en pero el programa. sí, estuvieron los dos actores en el programa, y a José Ramón tampoco le gustó la serie. El trabajo de los actores sí, pero lo que es la serie en sí, en las veces que ha comentado, que ha hablado de ella, tampoco le ha gustado, pero sobre todo porque él lo dijo en el programa, porque él entendía que todo lo que se había hecho en ese tiempo, lo que se había luchado por las noticias, las exclusivas que se habían dado, el cambio que se dio a la radio deportiva, todo por supuesto, tanto el impacto que tuvo García como el de La Morena, pues se había quedado un poco caricaturizado en el programa, ¿no? Se había ido más a lo mejor como que todo hubiera sido una guerra de insultos, de buscar la audiencia a base de meterse uno con otro, y no les ha gustado, yo creo que a ninguno de los dos, ni a García ni a De La Sí. Morena. No, yo sí la he visto y yo creo que no refleja el trabajo de una redacción, o sea, no es fiel, no sé. Tú veías la serie Periodistas, que es de hace mucho tiempo, y ahí veías una redacción. Un programa de radio no eran 4, no. Pero bueno, es evidentemente también una puesta en escena televisiva de un momento de la radio donde me venía a la cabeza por esto que decías de Jesús Gil, porque es Sí, sí, también sí. uno de los personajes, uno de los hilos conductores también de algunos de los capítulos. Claro, a falta de protagonistas, ahora tiene que salir casi un contertulio, un Roberto Gómez a ponerte un poco aquello, a poner la pequilla, ¿no? La guindilla, encender una cerilla a veces, ¿no? Sí, sí, no, ya antes te decía, cuando me decías que en una etapa post José Ramón de la Morena, y te decía que claro, que el programa nuestro también ha cambiado. A raíz de todo esto que estamos hablando, de que ya no puedes hablar con futbolistas, de que ya no los directivos tampoco hablan, que los departamentos de comunicación pues tienen a todos los protagonistas, entre comillas, digamos, secuestrados, con entrevistas contadas, con
eligen los momentos en los que tiene que hablar cada uno, de qué tiene que hablar, está todo mucho más medido. Pues esto ha llevado a que los programas deportivos han convertido todos en tertulias sobre los asuntos del día. Ya las entrevistas son escasas, y ahora si vas repasando todos los programas que hay, el larguero que hace Manu Carreño, el partidazo que hace Juanma Castaño o el Radio Estadio Noche que hace ahora Aitor, pues de las 2 horas de programa, pues en los 3 hay hora y media prácticamente de tertulia todos los días, ¿no? Incluso en el partidazo hay una sección, o dicen, empieza el tertulión en la COPE, ¿no? Y eso es pues la consecuencia de todo lo que veníamos hablando. Ya son muy difíciles las entrevistas, los protagonistas, los futbolistas no hablan, pues ahora hablan los periodistas, los comunicadores, y dan la interpretación y van más o menos desgranando la actualidad, comentándola entre ellos. Oye, mira, esto se me acaba de... Ahora que me dices de los programas, ¿el Chiringuito es competencia de la radio? Sí, yo creo que sí, porque es un espacio que está a la misma hora en la que estamos nosotros haciendo radio. Y lógicamente el Chiringuito tiene también su audiencia, y la gente que está viendo la televisión no está escuchando la radio. Además, es también un programa tertulia prácticamente todo el programa. Y yo creo que también se ha buscado su público, ha ido creciendo, y ahora mismo está instaurado pues como otro de los programas de la noche. Yo creo que sí que dentro de cuando hablas de la audiencia, dice, ¿os está haciendo daño el Chiringuito? Pues yo creo que sí, que el Chiringuito también se ha llevado su radio, su radio se ha llevado su público, y es una competencia más por la noche, sí. A pesar de que estén a 3 Media, porque claro, Onda Cero, Mega es el mismo grupo empresarial. Sí, hacen el Chiringuito, lo hacen exactamente un piso más abajo de donde estamos nosotros haciendo el Radio Estadio. Pero vamos, no tiene nada que ver. Hacen su programa allí en la tele, nosotros lo hacemos para la radio, y lo hacemos a la misma hora. No nos vemos prácticamente, salvo que en pasillos alguna vez que podamos coincidir, o a la hora de ir a la cafetería, pero a la hora del programa cada uno con su producto, y sí que es competencia, vamos, tienen su audiencia. Todos los días más o menos, cuando miro por las mañanas, pues el Chiringuito anda en torno a los, digamos, 250.000 espectadores. Los días que juega el Madrid ya hay polémica, o el Barça ya hay polémica, que cuando sube pues pasan de los 300.000. Y bueno, tienen bastante público, y para hacerlo una televisión como es Mega, hay que decir que es un programa de éxito también, sí. Oye, ¿tienes ganas de que salga el EGM, o ya no tienes ganas de ver los resultados del EGM? Yo la verdad es que antes lo vivía con más expectación y con más ganas. Y ahora pues, ha llegado un momento en el que, bueno, cuando llega diciembre digo, bueno, a ver lo que da el EGM. Me he vuelto mucho más conformista ya con el EGM, viendo que no es lo que era antes, que no estabas luchando por la Champions, ¿no? Porque hay que reconocer que la audiencia no es lo mismo a esas horas de la noche en la SER, que en la COPE, que en Onda Cero. Y no digo tampoco el EGM con tanta expectación o nervios como lo podía vivir antes. Y eso que el EGM es, digamos que es cada 3-4 meses. Menos mal, ¿no? Sí, claro, algunas veces pienso la tensión con la que tenéis que vivir en la televisión. Digo, eso que el EGM es, digamos, en el estudio de audiencia ahí es diario, y muchas veces más que diario es al momento, ¿no? Porque hay muchos programas que saben en ese momento la audiencia que hay, y que tienen que, cuando hay veces que avisan diciendo, oye, que hay que calentar esto un poco, que se está viniendo abajo, incluso ahora que la publicidad va en función de cuándo la tiene la competencia, para evitar perder oyentes. Digo, madre mía, cómo tienen que vivir en la tele. Pero vamos, en la radio, respondiendo a tu pregunta, ya sí lo vivo con mucha más calma, y menos expectación y menos interés, digamos. Claro, es que
de estar de 1.600.000, no sé cuántos ha dado el último, 200 y algo. Es que, claro, son cosas diferentes, ¿no? Onda Cero, los postes, la SER, ahora la manera de entender la radio, o sea, influyen muchas cosas, ¿no? O sea, no es solo, es que de La Morena se ha pasado de la SER a tal y ha pasado de 800, 900, tal a 300. O sea, no es una cuenta tan básica. No, no, no. Hombre, lo primero que hay que tener en cuenta es lo que dices tú, las emisoras, los postes, la apuesta que hay también por el tipo de programa y vamos, se ven las audiencias globales, ¿no? La cadena SER no baja de 4 millones de oyentes. Onda Cero está luchando siempre en la franja cercana a los 2 millones. En fin, o sea, hay que decir que hay que reconocer que en esta lucha los medios y la fuerza de cada emisora es completamente distinta. Y sí es verdad que la audiencia, pues claro, pasar de una audiencia que no bajaba del millón en la SER a audiencias en Onda Cero que han estado entre los 240.000 y los 350.000, 400.000. Lógicamente se debe mucho al medio y también hay que reconocer pues, que a lo mejor el modelo de programa que hacíamos pues también se iba agotando poco a poco, ¿no? No era tampoco todo lo que arrastraba José Ramón, pues cada vez a lo mejor también es verdad que arrastraba menos, que no solo era el medio, que también éramos nosotros que hacíamos un programa que a lo mejor iba perdiendo vigencia, que la gente joven iba creciendo ya escuchando otros programas, ¿no? Se miran las dos cosas, yo creo. Oye, a mí no me queda ya más. O sea, hemos hablado aquí un poquito de todo, ¿no? Oye, mira, por curiosidad, he visto Juegos Olímpicos, Mundiales de Fútbol, Tours de Francia. Los Tours, hiciste 5, he visto que has hecho 5. ¿Son los 5 de Indurain? Sí, no, 3 de Indurain. 3 de Cubrí Indurain. 3, exacto. De los 5, 3 los ganó Indurain. Yo hice los tours del año 93 al 98, esos 5 tours. O sea, Y tú, claro, tú hiciste los que ganó, pero también el primero que no gana. Exacto, sí, sí, sí. Yo hice hasta el tour del doping, el que se tuvo que suspender el 98, que era el tour del escándalo, Sí. digamos. Y entonces, Es el de pues, Festina y de Richard Virenque, ¿no? Era... exacto, exacto, sí, sí. En el tour ese que echaron los problemas del doping con la 11. Yo recuerdo que nos tuvimos que volver incluso antes de que acabara el Tour de Francia. Y fíjate lo que era la radio entonces, que nosotros llegamos el larguero en aquellos años, hablo del 96, 95, llegué el larguero durante todo el mes en Francia en una caravana. Llevábamos una roulotte con un centro, vamos, con el centro emisor y hacíamos desde allí el programa por las noches. Unos días en el hotel, otros días en la roulotte, según el sitio en el que estuviéramos. Y desde allí pues viajaba, pues estaba José Ramón, estaban los técnicos, estaba con Pepe Domingo Castaño, que también viajaba allí a Francia, y nos desplazábamos todo el equipo para hacer el programa desde las carreteras francesas, el tour por las noches. Digo, ahora que va 1 o 2 por emisora como mucho para hacer el final de etapa, digo, lo que era entonces la radio y lo que era el tour, que nos desplazábamos 11 personas en total, entre los que iban a narrar el tour, que estaba Javier Ares, estaba González Linares, pues entre los narradores, los comentaristas, los técnicos y los que íbamos a hacer el larguero, pues teníamos un equipo de 10, 12 personas en el tour. Ya en la vuelta éramos a lo mejor 24 personas para hacer los programas cada día en la ciudad donde llegaba la caravana ciclista. No, pero, Eran otros tiempos, Ricardo. Sí, vamos, otros tiempos, evidentemente. De ahí nace lo de Pepe Purito, ¿no? Eso, Pepe un Purito, esto no nace de uno que estaba Pepe Domingo Castaño bueno, en los camiones estos donde los narradores están viendo la tele narrando el final de etapa. ¿No fue así o me equivoco yo? No lo sé, o sea... Que yo algo creo que le escuché así. Decía en la publicidad de Rey entonces, sí. que en la SER, que me acuerdo siempre que se me queda grabada la frase de Jorge Almenteros, que es el compañero que decía, Pepe, un purito. Sí. Y a partir de ahí llegaba la publicidad de Puritos Rey. Pero realmente, o sea, el nacimiento exacto, no sé, se lo tenía que preguntar a Pepe Domingo o a Jorge. Algo recuerdo de haber escuchado aquello. Oye, esta pregunta es, ¿con qué hecho vivido te quedas?
No lo sé, repasando más o menos todos los años, siempre digo, joder, qué suerte y qué gozada haber podido vivir momentos históricos, pues empezando a lo mejor en el año 98 Ámsterdam con la 7ª del Real Madrid, que tuve la oportunidad de estar en el Ámsterdam Arena y luego hacer el programa en el hotel con todas las facilidades. Pasaron ahí por los micrófonos de la SER, presidente, la plantilla entera, hablamos con todos los jugadores, les esperábamos en el hotel, estuvieron con nosotros durante todo el programa, y luego haber tenido la oportunidad pues de estar en Eurocopas, en Juegos Olímpicos, en Mundiales, en fin, haber vivido muchos momentos históricos, pero no lo sé, tal vez decir el de mayor alegría igual fue Sudáfrica y la final del Mundial, el poder vivirla allí en Johannesburgo, en el mismo estadio y poder haber convivido esos días con los jugadores y la imagen que recuerda a lo mejor del triunfo de España en el Mundial y salir del campo que lo estábamos celebrando y encontrarte. Recuerdo una imagen de encontrarme en el campo con Rafa Nadal, que estaba envuelto en una bandera española, sí, una bandera española con la cara pintada también con los colores de la bandera en los dos carrillos. Y en ese momento, pues eso, celebrarlo juntos con toda la afición española, el abrazo allí con todos. Yo creo que fue el momento, digamos, dentro de la profesión de los más felices que he podido vivir. A nivel nivel personal, de decir, qué alegría de dedicar este momento a España campeona del mundo, que es darte cuenta de que estás viviendo algo histórico y que no sabes si va a volver a suceder, pues puede ser el culmen de todos los momentos, ¿no? A eso se uniría, pues como te digo, la 7ª del Madrid y luego haber tenido la oportunidad de haber vivido pues in situ la 8ª, la 9ª, la 10ª, la 11, la 12, la 13, los tours de Indurain, el programa, no sé, históricos en Los Ángeles, uno recuerdo con Pau Gasol y Antonio Banderas, un programa en el Palacio de Madrid Arena con 12.000 personas y Fernando Alonso como protagonista, en fin, muchísimos momentos históricos y yo diría que para poner encima de todos el Mundial 2010 y la victoria de España en Sudáfrica. ¿Sabes lo que me ha pasado contigo, Carlos? Yo te recuerdo de una noche en Cardiff. Acabado el partido, estáis cenando Edu Pidal, estás tú, no sé si estaba Burgos por allí, no sé si en un Kentucky Fried Chicken, porque vamos, que Cardiff, claro, la ciudad de Cardiff, después del partido, allí cenabas donde podías y yo me acuerdo de entrar en un sitio y estar allí vosotros. Y el otro día que lo comentaba con un buen amigo, con Edu Pidal, que ahora además está aprovechando para presentar estos días ante la ausencia de Aitor el programa, le decía, puede ser la última persona de radio a la que yo le haya puesto cara. Una de esos periodistas a los que yo he escuchado durante toda mi vida, pero que no le ponía cara porque esto antes pasaba mucho con la gente de la radio. Un narrador, un tío que te contaba una noticia, le conocías perfectamente la voz, te hubiese conocido por la voz, pero si nos cruzamos cara a cara, yo no te hubiese conocido. Ahora los periodistas salen mucho más en la tele, las redes sociales, colgamos muchas fotografías, Instagram, todas estas cosas. Pero claro, yo creo que eres el último al que le he podido poner cara. Me alegro de que por fin que en ese momento pudieras ponerme cara, pero la verdad es que como he estado siempre digamos detrás de, pues francamente ha habido mucha gente a lo mejor con la que he hablado, compartido momentos, conversado, pero es verdad que no nos hemos puesto cara, ¿no? Yo además tampoco no tengo programas, no tengo podcast especial, no tengo un programa en YouTube, no soy muy de poner fotos en redes sociales. Esa está un poco romántico, ¿no? ¿Sabéis? De todo lo que hemos hablado, esa está un poco romántico, ¿no? Es decir, no ponerle cara a un locutor. O sea, esto antes, insisto, pasaba muchísimo, ahora no, ahora es lo más... Y es uno de los misterios de la radio muchas veces, ¿no? Yo me acuerdo siempre en esto cuando viajas y cuando compartes tiempo con los oyentes, porque hacíamos programa de cara al público y siempre al final pues conversas con la gente, algunos te piden un autógrafo, otros quieren hacerse una foto y siempre te dicen lo mismo. Tanto tiempo escuchando, es que nunca te ponía cara, no me imaginaba que fueras así, porque claro, en la radio
escuchas a la gente, pero luego cuando les ves dices, bueno, pues yo me imaginaba que eras, no sé, más alto, más mayor, más... Te imaginaba de otra forma. Todos te dicen siempre lo mismo. En la tele se os ve todos los días, ¿no? Claro, Pues ya se no... nos tiene muy pues ya visto no ya. exacto, Yo, no puedes ante disimular. Lo esto, único que algunas veces te digan, oh, no te había visto nunca sin la gorra, Ricardo. puede ser, no, me lo puso uno. ¿Dónde dejarte la gorra? Pues ahora que vendrá el frío me la volveré a poner. Siempre me acuerdo de esto de Sí, sí. lo que contaba mi tío. Mi tío se montaba en un taxi, no le reconocían, evidentemente, hasta que decía, llévame al Santiago Bernabéu, oye, tal. Se da Hombre, la tú eres vuelta y Gaspar. decía, Gaspar Rossetti. Claro, mi tío además tenía esa voz, pero le reconocían por la voz de Sí, los sí, sí. taxistas, no en el momento en el que... Y eso a mí me gusta, me parece un toque romántico de la radio, que a veces volver a eso tampoco está mal. Me queda muy poco, Carlos, que además es que ya llevamos aquí un buen rato rajando, ¿eh? Ya un poco más y superamos la longitud de Radio Estadio Noche y de la tertulia. Me queda Pero preguntarte, estamos muy a gusto. me alegro. ¿Irías a Turquía? Si lo dices por lo del pelo, no. Lo digo por el pelo. No, no, no. Si alguna vez estuviera tentado, que sí que lo estaba a lo mejor de ponerlo, lo haría aquí con Ángel Martín, que es buen amigo, que lo hace mejor que en Turquía y con muchas más garantías. O sea, O pero sea que, tú te pondrías pelo. pues alguna vez sí que lo he pensado, francamente. No, no te voy a decir ¿Y que por no. qué no al final? Pues no lo sé, si por falta de atrevimiento, si falta de decisión, si por dejadez. No lo sé, no lo sé. La verdad es que tampoco ha sido del estar a lo mejor diciendo, me lo voy a poner y luego Nunca he tenido la decisión tomada de decir, pues ya, me lo pongo. No, también me he visto que siempre, bueno, he tenido siempre algo de pelo y digo, todavía más o menos La raya me la aguanta. hago, la raya la puedo hacer. No, ahí ya prefiero ya casi todo para adelante, pero ya sí, este año ya sí que voy notando que cada vez la capota ocupa más espacio y cada vez que veo a Ángel siempre me dice, lo tuyo ideal, me toca así el pelo por detrás y me dice, nada, yo te cogía de aquí el pelo, te lo ponía por delante y te quedaba perfecto. Y en esos momentos, claro, me queda tentado de decir, digo, oye, igual podíamos disimular un poco más y me quedaba aquí. Pero bueno, la verdad es que no sé. Igual alguna vez me lo pienso y todavía no lo descarto, ¿eh? No lo tienes descartado, vale, perfecto. No, Mira, no, 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 te voy a no. decir una cosa, eres de los pocos que no lo tiene descartado, porque pasan por aquí, yo creo que casi todos, no sé si Oliveros dijo que en algún momento podía haber dudado, que ahora ya no, pero todos dicen, no, pues mira, me alegro que alguien también tenga una posibilidad de, oye, mira, hubieses pasado por aquí igual, como ex calvo, o sea que tampoco pasa nada. Calvo de referencia, ¿tienes algún calvo de referencia? ¿Algún calvo icónico? Pues francamente no. Nunca he pensado así en un cargo de decir, cuando ahora me dices calvo de referencia, el único que recuerdo ya decían que era un calvo, un mito dentro de los calvos, en revistas y tal, que no tenía que ver con el de Oscar de la Renta. Y así de decir ahora un calvo de referencia. Yo pensé que me ibas a decir Zidane. No, yo la verdad es que no, o sea, no estaba pensando en él tampoco. Bueno, Nunca he Oscar de la pensado, Renta, no está mal, ¿eh? No está mal Oscar de la ¿eh? Renta. Que no está mal No, Oscar yo de la Renta. recuerdo de lo que hablaban, vamos, de haberlo leído en revistas y en el mundo digamos, de glamour, pero así de la profesión y dentro del mundo del deporte no tengo así ninguno que te diga de referencia. El primero que se me viene a la cabeza algunas veces cuando hablan de Carlos, fíjate, Maldini. Maldini, bueno, oye, es un buen calvo de referencia también, ¿eh? Es un buen calvo de referencia. Invitado número 2 de este podcast, que lo sepas. Buen chaval y buen amigo también. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Bonita historia la que ha contado. Melena a la que envidiamos, Carlos. Pues no lo sé, muchas veces a lo mejor, mira, te diría de persona con la que he trabajado cerca tantos años, José Ramón, que ya está en edad de jubilar, siempre le he dicho, madre mía, qué pelo Qué mantienes pelo, con ¿eh? tanto. Sí. Digo, al llegar a los 65 así, con tanto pelo, digo, francamente, digo, tiene su mérito. Y dentro de, pues así, de personas cercanas con las que digamos, y comparto tiempo, pues podría darte el ejemplo así de José Ramón, porque son ya años y manteniendo el pelo bien. No tiene por qué, ¿eh? Pues no tiene por qué ser cercano, ¿eh? Puede ser, no sé, Brian May o alguno de estos, Fernando Redondo, o sea, hay melenas
icónica. Hay varios que han dicho el pelo de Beckham, por ejemplo, que fíjate todo las diferentes imágenes y los looks no que estaba puede tener. pensando en eso en este momento, estaba pensando así en gente que lo hubiera mantenido así con Sí, el bueno, está bien. tiempo. Está bien. Me da igual que sea cercano o lejano, pero ¿quién es el que está en esa fina línea, en esa línea roja que dices tú, oye, tío, rápate porque estás mejor rapado? En este caso casi te diría yo que estoy mejor rapado con estos 4 pelos que me quedan ahora en la cabeza, pero así tampoco, yo soy muy malo para estas cosas, no me viene nadie a la memoria de decir, uy, madre mía, cómo se está quedando este, ¿no? No sé, no te diría, algunas veces a tu paisano y tu pida le vacilo diciendo, ya te estás quedando, mira arriba Empieza a la tener tonsura coronilla, arriba, el ¿eh? cogote. Sí, la Empieza coronilla, a tener coronilla. pero no, tiene bastante Sí, pelo no, todavía. todavía le quedan un par de temporadas para pasar por aquí, yo creo, o Sí, alguna más. sí, le queda tiempo. Pues nada, solo me queda enseñarte, bueno, que te lleves tu regalo. A ver, para que te hagas una idea, aquí todos los que pasan por aquí se acaban llevando un recuerdo para que en forma de caricatura, que es la que prepara siempre Rafa Leafar, que es el caricaturista del Pelao, y que no sé si al lado de ese cuadro, que no sé si es Astudillo, a lo mejor me estoy columpiando, lo que tienes detrás y lo que hemos visto en la entrevista para la gente de YouTube, lo que tienes en tu salón y lo puedes poner ahí o en una foto más pequeña, yo te la voy a enviar para que tengas su calidad, pero así te ve Rafa Leafar, el caricaturista del Pelao, y así te ha ido dibujando, así te gusta. Mira, no sé si eres de ponerte los 2 auriculares o dejar uno abierto. Dejo uno abierto, sí, han tenido buen detalle porque dejo uno abierto. Te digo de verdad, me gusta lo de los cascos, el detalle ese de dejar uno abierto, porque sí, siempre además suelo dejar uno abierto porque creo, vamos, no sé, tengo la sensación de que escucho mejor. Y has acertado, la foto que hay detrás es de Astudillo, es una foto de mi pueblo, la mota, la parte donde están las bodegas. Siempre me gusta tener en el salón, en todos los sitios, recuerdos de mi pueblo, me siento muy de Astudillo, y una forma de tenerlo aquí cerca siempre pues es las fotos, ¿no? Y aquí tengo un cuadro grande y me gusta siempre que hago conversaciones a través de videoconferencia, videocámara, siempre me gusta tener de fondo el cuadro de Astudillo. Astudillo Palencia, por si alguno no lo ubica, aunque creo que no, porque ¿cuántas veces José Ramón te ha dicho en el programa Astudillo? ¿Cuántas veces lo ha nombrado? Bueno, muchísimas a diario, muchos días. La verdad es que es una de las cosas que le agradezco, porque no veas la cantidad de gente que luego, pues oye, me gusta que conozcan el pueblo, tengan referencia de que existe Astudillo, pues porque se haya nombrado en la radio. Y me ha pasado miles y miles de veces yendo a sitios, incluso en Astudillo, que preguntan, oye, ¿quién es el de la radio? Que siempre dicen Bustillo, uno que es de aquí, de Astudillo. Pues tengo anécdotas y vivencias de eso, pero en muchísimos sitios. Antes decían era conocido el pueblo porque hay una fábrica de lencería y de telas. Siempre decían el pueblo de las bragas, el pueblo de las telas. Luego decían ya el pueblo de Bustillo. El pueblo de Bustillo. Ahora le añadimos también el pueblo de Usillos, el atleta de 400 que ha sido campeón, sí, señor, campeón de Europa. Y bueno, para nosotros, pues oye, también hay que decir que es un orgullo que se pueda conocer nuestro pueblo, pues por la circunstancia de que nosotros estemos trabajando en un medio público. Claro que sí, claro que sí. Carlos, que me ha encantado charlar contigo, que me ha encantado que pasases por el Pelao, tener esta charla larga que ha durado casi como un partido de fútbol, pero que me ha encantado hablar de la radio, hablar de esa época, hablar contigo, conocer tu historia y que te hayas pasado por aquí por el Pelao, que para mí siempre te recordaré o te recuerdo como el último tipo de la radio en ese pensamiento al que le he puesto cara. Pues tengo que decirte lo mismo, que ha sido una conversación muy amena, que se me ha pasado el tiempo muy rápido, que estaba mirando el reloj ahora y digo... Y ya tenemos cosas que hacer. Sí, llevamos aquí casi hora y media charlando y eso es buena señal. Eso es de cuando se te pasa el tiempo rápido, si es en un partido de fútbol dices, pues qué bueno ha sido el partido, que no me he enterado y me da pena de que llegue el minuto 90, pues ahora lo mismo, ha sido una conversación muy amena, me ha gustado recordar momentos y vivencias de la radio, y que lo he pasado bien, que ya me emplazo para cuando ya pierda todo el pelo. Bueno, pues te pasas otra vez por aquí, la maquinilla, ya sabes, o la cuchilla, y te pasas. Exacto, por aquí. Sí.
Me acordaré el día que decía meter la cuchilla y si doy marcha atrás y no hago lo del implante y tal, me acordaré y volveremos. A enseñar el flequillo nuevo, hombre. Sí, si lo hago también te llamaré y te diré, mira, te voy a enseñar a ver cómo ha quedado esto.